Hoy voy a realizar una deliciosa receta. Ahora les voy a mostrar los dos ingredientes cosechados en nuestra huerta que se van a convertir en una deliciosa receta. Uno de los ingredientes van a ser los tubérculos del topinambur, cuyo nombre científico es Helianthus tuberosus. Y el otro ingrediente son las hojas de la Hora Pronovis, cuyo nombre científico es Pereschia aculeata. Vamos a llevar los tubérculos del topinambur y hojas de Hora Pronovis a la cocina y ahí vamos a convertir estos dos ingredientes en una deliciosa receta. Bueno, acá ya tenemos los dos ingredientes que cosechamos en nuestra huerta. A esta receta la voy a titular Puré de topinambur con Hora Pronovis. Antes de pasar a la receta, les cuento algo muy importante. Para el que no conoce el topinambur, ahora en la pantalla les va a aparecer un video donde les cuento bien de qué se trata este tubérculo delicioso. Y para el que no conoce la Hora Pronovis, ahora en la pantalla les va a aparecer un video donde les cuento bien de qué se trata la planta que nos regala esta hoja comestible. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar esos dos videos que les mencioné juntos a otros videos muy recomendados. La cantidad que voy a utilizar para hacer esta receta es de 250 gramos de topinambur y de 50 gramos de hojas de Hora Pronovis. Bueno, ahora vamos a pasar a la receta. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tubérculos de topinambur y lavar las hojas de Hora Pronovis. Bueno, por acá ya tenemos los tubérculos pelados y por acá tenemos las hojas lavadas. Lo que voy a hacer ahora es cocer los tubérculos al vapor. También podrían ser cocidos, hervidos al agua. Eso queda a gusto de cada uno. Mientras dejo cociendo los tubérculos al vapor, lo que voy a hacer con las hojas de Hora Pronovis es cortarlas bien chiquitas. Bueno, acá ya tenemos los tubérculos cocidos y las hojas de Hora Pronovis cortadas de este tamaño, muy pequeñas. Ahora vamos a hacer el puré. Bueno, ahora vamos a hacer el puré y para eso me voy a ayudar de un puré. También podrían utilizar un tenedor. Bueno, una vez hecho el puré, ahora le vamos a agregar las hojas de Hora Pronovis. Mezclamos. Bueno, una vez que incorporamos las hojas de Hora Pronovis al puré, lo único que resta es condimentar. Condimentamos con sal y pimienta a gusto y luego presentamos. Bueno, una vez que condimenté el puré, lo presenté. Miren qué linda pinta que tiene este puré. Ahora se viene lo más divertido, pasar a probarlo. Así que me voy a servir una pequeña porción, voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar la receta. Bueno, llegó el momento más esperado por mí de este video, el momento donde paso a probar la receta que acabo de hacer. En este caso, puré de topinambur con hojas de Hora Pronovis. Bueno, acá tengo servida una buena porción con la cucharita en mano. Voy a pasar a probar y luego les describo. Bueno, a ver qué tal está esta receta que acabo de preparar. Vamos. De 10. Muy buena. Recomendado. Si tienen tubérculo de topinambur, esto que acabo de hacer queda muy bien. Muy bueno. Mm.
Voy a comer una tercer cucharita y ahí les hago la descripción del sabor de esta receta. Muy bueno, se confirma que está de 10. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Luego, cuando termine de filmar, voy a seguir comiendo este puré. Bueno, el puré quedó muy bueno y por dos cosas. Quedó muy bueno de sabor y muy bueno de textura. De sabor quedó muy bien y eso gracias a los tubérculos de topinambur, que regalan un sabor salvaje como si fuera una papa mezclada con tierra y regala además una textura muy suave, muy cremosa, muy delicada. Luego, las hojas de Ora Pro Nobis, si bien regalan sabor cuando uno las come solas, es un sabor muy suave, en este preparado queda tapado ese sabor por el sabor de los tubérculos de topinambur que es más fuerte. Acá lo que regala la hoja de Ora Pro Nobis es sin duda su textura. Como vieron, yo utilicé hojas de Ora Pro Nobis crudas, pero también podría haber utilizado las mismas hojas cocidas, porque también se pueden cocer, lo que hubiera aportado otra textura sin duda. En definitiva, las hojas de Ora Pro Nobis en este preparado aportan su textura, pero también algo muy importante es que aportan muchos beneficios para la salud. Estas hojas tienen muchas proteínas. Bueno, miren, me tenté, me serví un poquito más. Voy a probar un poquito más de este puré de topinambur con hojas de Ora Pro Nobis y les hago el resumen final de la prueba de sabor. Esto está buenísimo, confirmadísimo. Cada vez que pruebo una cucharada nueva, confirmo lo anterior que pensaba, que es una delicia. Es un preparado que aquel que tenga topinambur, hágalo por favor y luego seguramente me lo va a agradecer. La textura de las hojas de Ora Pro Nobis al principio son medio crujientes. Luego, a medida que uno va masticando, se van deshaciendo en la boca, son muy suaves. Y bueno, la textura del topinambur es muy suave, muy cremosa, esa pulpa se deshace. Impresionante. Luego el sabor lo está regalando el tubérculo del topinambur. 100% eso. Para aquel que nunca ha probado el topinambur, podría describir el sabor de este tubérculo como el de una papa o patata, como le dicen en otros lugares, a la papa salvaje, media mezclada con tierra. Esa es la descripción del sabor del topinambur. Para aquel que ha probado, le recomiendo otras recetas que tenemos en el canal, porque es un tubérculo que se puede hacer también en preparados, se puede utilizar en preparados dulces, es muy versátil, es increíble este tubérculo. Bueno, increíble esta receta. Si la pueden hacer, háganla y luego seguramente me lo van a agradecer. Yo ahora, al finalizar este video, que es pronto, les voy a dejar dos videos muy importantes recomendados acerca del tubérculo de topinambur y de la Ora Pro Nobis. De la Ora Pro Nobis tenemos un video donde la planta florece y aprovecho ese momento para contarles de qué se trata esta hoja tan nutritiva. Este cactus comestible porque se comen sus hojas y también se comen sus frutos. Y acerca del topinambur les voy a dejar un video muy importante que hicimos hace poco, que fue la prueba de sabor de este tubérculo originario de América del Norte. Bueno, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta. Aprieten en la manito, por favor. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Y avísenle a los amigos que les puede gustar lo que hacemos también. Les agradecería mucho la difusión de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.